Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Aprende un Deporte. El día de hoy abrimos hilo y abrimos tema con el tema precisamente de espeleología, una rama más del montañismo. Y bueno, pues estaremos abordándolo tanto en el programa de hoy de Aprende un Deporte como en el de mañana de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños López. Amigo querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Rodrigo. Pues bien, bien, bien feliz. Ya tenemos ya un buen bagaje en esta parte del montañismo y sus variantes. Y hoy vamos a las entrañas de esta disciplina literal, las entrañas de la tierra. Se antoja de mucho, mucho, mucho contexto y de mucha información. Es que no quitemos más tiempo y adelante. Vamos a presentar a nuestros invitados, quienes nos adentrarán en el tema. Y saludo nuevamente y por quinta ocasión consecutiva ya le puedo decir también mi compañero y amigo, a nuestro buen amigo Gerardo Siragüen Rodríguez Guzmán. Él es egresado de la entonces ENEP Aragón, hoy FES Aragón, en la carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario. Gerardo se inició en el deporte universitario en el año de 1976 con el equipo juvenil de atletismo. Ingresó a la Asociación de Montañismo de la UNAM en el año de 1981. Fue instructor de cursos básicos y cursos técnicos, precisamente del tema que nos atañe el día de hoy, de espeleología, de 1985 a 2015. También fue coordinador de cursos básicos del año 2015 a 2018 y en el año 2019 fue elegido como presidente de la Asociación de Montañismo de la UNAM. Gerardo Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias, muy bien. Saludos a todos. Gracias, Gerardo, por acompañarnos nuevamente una vez más. Y saludo también con mucho gusto y le doy la bienvenida a Iván Ernesto González Alarcón. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Química por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ingresó a la Asociación de Montañismo en el año 2002. Fue nombrado instructor de espeleología en el año 2010. Fue elegido jefe del área de espeleología de 2013 a 2019. Ha participado en diversas expediciones, tanto en Puebla como en Veracruz. Se ha capacitado en trabajos de altura y fue juez del Rope Challenge México en 2018 y del Rope Access México en 2019. Asimismo, Iván está capacitado en espeleo de rescate, primeros auxilios y emergencias químicas y es miembro de Espeleo Rescate México. Iván González Alarcón, bienvenido, buenas noches. Gracias, Rodrigo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos y ya lo decía Luis, vamos a adentrarnos a las entrañas de la tierra. Grutas, cuevas, cavernas, qué, cómo, cuándo, cómo surge esta rama de la ciencia, esta rama del montañismo, la espeleología. Bienvenidos sean todos, que sea un estupendo programa. Adelante, por favor. Perfecto, pues muchas gracias. Ya después de tan amable introducción, aquí estamos para platicarles un poco de lo que es la espeleología. Tengo una pequeña presentación que voy a correr para que todos la puedan ver y sobre esa nos vamos a ir yendo un poco, ¿sale? Entonces, ahí va. Díganme si está funcionando. Sí se puede ver, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Pues les platico. En este caso, nos toca hablar de la historia de la espeleología. Y bueno, vamos a ver, la espeleología, ¿qué es? Vamos a empezar por qué es cuevas o cavernas, ¿no? Son cavidades naturales que se formaron por algún tipo de erosión. Aquí vamos a hablar de erosión básicamente por el agua, erosión por la lava o erosión por el hielo. Tenemos algunas otras pequeñas cuevas que están formadas por mezclas de ambos, que son raras, la verdad es que son raras, y en ciertos casos pues están formadas también por la erosión del aire, pero más bien se consideran esos como abrigos rocosos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues las formadas por el agua básicamente es, como pueden ver en la imagen de la izquierda, es el agua que se va filtrando a través de ciertos materiales porosos
y que por las acidez, la pequeña acidez del agua, va arrastrando y va creando las cuevas a través de los siglos, literal. La segunda, que esas son las que más exploramos, son las que más nos vamos a centrar. La segunda, pues son los tubos de lava. Normalmente, ¿qué sucede? La lava va fluyendo, se crea un conducto de lava, se enfría la parte externa y la parte interna sigue corriendo lava hasta que esta termina por fluir y deja un tubo, un conducto. Y los otros, bueno, pues son igual cuevas y cavernas, y o cavernas es más o menos lo mismo, pero están formadas por el flujo del hielo, por el paso del hielo. Se van abriendo grietas, se van abriendo cosas por el estilo. Como les decía, nosotros básicamente nos vamos a centrar en las cuevas que están formadas, o la espeleología se centra mucho más en las cuevas que están formadas por el paso del agua. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es la espeleología? La espeleología es aquella rama de la ciencia, es una actividad multidisciplinaria. Espeleología es la exploración de las cuevas, el estudio de las cuevas, ¿sí? Es una actividad multidisciplinaria que es estudiar las cuevas. Básicamente eso. ¿Pero por qué? ¿O para qué? ¿De dónde surge esta necesidad o esta curiosidad por las cuevas? Bueno, pues es bien sencillo, ¿no? Las cuevas han tenido una relación con el hombre, pero ancestral, desde la prehistoria, incluso desde antes de que el hombre fuera hombre. Ya los antiguos mamíferos de los que se supone que provenimos, ya utilizaban las cuevas para resguardarse del clima. Pero vámonos a la prehistoria. Cuando el hombre ya existió, entonces, ¿qué es lo primero que encontró? Encontró refugio y protección. Y la evidencia de esto son los restos que se han encontrado. Básicamente dos cosas. Restos óseos, pieles y demás, o de fogatas, y lo que todos conocemos como las pinturas rupestres. Lo más padre, ¿no? Esos dibujos que están en las cuevas de Lascaux en Francia, del Pamir en España, o las cuevas de las manos en Argentina, que todos hemos visto en fotos, en imágenes, en la escuela nos llegaron a platicar, cuando nos hablaban justo de la prehistoria, del neolítico, del paleolítico, de todas esas épocas, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí, ese fue el primer acercamiento con las cuevas. ¿Qué tuvimos ahí? Pues desde ahí venimos nuestros ancestros y nuestra historia primigenia nos remonta siempre otra vez a las cuevas, como regresar a eso. Se dice por ahí que la madre es la madre tierra y entonces se supone que es regresar al vientre de la tierra. En alguna de nuestras culturas es de donde provenimos, de la tierra, ¿sale? Entonces, bien, con la evolución, ¿qué pasó? Pues las cuevas empezaron a adquirir un misticismo, la evolución del hombre ya empezó como a darle otro significado, empezaron a construir poblaciones, ciudades, asentamientos, y entonces lo que sucedió es que ahí las cuevas empezaron a tener caracteres místicos, mágicos, había dioses, era entrar al inframundo, salían demonios de ahí, o sea, muchas cosas extrañas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no podían ser visitadas más que un pequeño espacio, o no podían ser conocidas porque eran grandes cavidades en las que alguien se metía y se perdía y desaparecía, y ya no sabían más de ellos. Entonces se utilizaron para hacer ritos, para hacer rituales, todavía hasta la fecha se siguen utilizando para rituales. Pero se le dio mucho esa idea, ese manejo. En otros casos, algunas cuevas se utilizaron para empezar a sacar materiales. Los romanos, los griegos empezaron a utilizarlo mucho para obtener de ahí algunas piedras preciosas, algunas cosas ahí que estaban fácilmente encontrables, pero era más por el agua del río, de los ríos que iban por ahí, más que en sí lo que encontraban dentro de las cuevas. La primera evidencia que tenemos de alguien que ya se puso a estudiar y a trabajar un poco más y a documentar el asunto de las cuevas fue en el siglo XVII. Hubo un individuo llamado John Beaumont que de pronto él era médico y empezó también como que se metió un poco a la geología, empezó a buscar de dónde existía esto, y a la Sociedad Real Británica le mandó algunos documentos, algunos escritos muy detallados de cuevas que había en Inglaterra, en la zona donde él vivía, en Mendip. Es la primera evidencia que se tiene documental como tal de alguien que se puso a explorar una cueva y más que nada detallar lo que era la cueva, lo que iba encontrando, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues evidentemente las cuevas se han utilizado para muchas otras cosas, ¿sí? Ya lo platicábamos en algún momento, las cuevas se utilizaban, la gente se iba y seguía utilizándolas como refugio, seguía utilizándolas como hogares, aún se utilizan como hogares en algunos casos. También en Europa, que es de donde más información se tiene, las cuevas en aquel entonces ya comenzaban por la
temperatura que manejaban, comenzaban a utilizarse incluso para hacer quesos, para conservar alimentos, que a la fecha aún se utilizan, tanto en Europa como aquí en México, curiosamente, ¿eh? Hay zonas en México donde sus cámaras de refrigeración de algunos pueblos, algunas poblaciones son, la mejor que tienen son las cuevas, porque las cuevas resulta ser que mantienen la temperatura estable casi todo el año, la misma temperatura. Es rara la cueva, si es caliente, es caliente, si es fría, es fría. Es rara la cueva que cambia la temperatura. Por lo general mantienen siempre la temperatura. Entonces esto incluso servía hasta para guardar alimentos, para guardar vino. O como les digo, como ven en la imagen, para hacer quesos. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues la curiosidad siguió creciendo y vámonos a lo que se llama ahora sí la espeleología moderna. Entonces, apareció un cuate llamado Edward Alfred Martel, que en 1894, él desde antes comenzó a documentar, el geólogo comenzó a documentar y a trabajar sobre todo esto que son las cuevas. Publicó una obra que es Les Abysmes, se dedicó a la exploración de cuevas en Francia, en Estados Unidos, en otras zonas de Europa, en Inglaterra, incluso hasta en Rusia. Y de hecho se le considera como el padre de la espeleología moderna. Este apodo o este nombre se lo pusieron los rusos, curiosamente, porque les ayudó a hacer una investigación muy, muy grande y a conocer unas grandes cuevas que tienen por allá, en la zona de Transcaucasia. Él generó más de 1000 publicaciones hablando de cuevas, y gracias a él también se publicó la primera ley para mantener o para conservar los mantos acuíferos, el agua que provenía de las cuevas. ¿Por qué? Porque antes se tiraban residuos, desechos en cualquier lado. Y entonces, afortunadamente, él se dio cuenta de esta importancia, promovió tanto, creó la Sociedad Espeleológica Francesa y estuvo trabajando tanto sobre ello que logró que en 1902 se generara una ley, la primera ley de conservación del agua, para evitar que se tiraran residuos de animales muertos al agua, porque esto la contaminaba. Otra cosa bien importante que hizo este señor fue que ayudó en Estados Unidos a conectar la cueva Mammoth con la Flint Ridge. Y esto generó la primera cueva de más de 500 kilómetros de longitud. Bueno, el primer sistema, no el cueva, el primer sistema. ¿En qué consiste un sistema? Un sistema es cuando una cueva se conecta con otra y tienes 2 o más entradas. Entonces ya se puede hablar de un sistema. No lo confundan con una travesía, que tienes una entrada y tienes una salida. Y es un recorrido en un solo sentido. No, se puede hacer en ambos, pero requiere mucha habilidad técnica. Entonces, este cuate documentó mucho, como pueden ver en la imagen de la derecha. Ahí empezaban a hacer pues, las exploraciones realmente con algunas cuerdas, metían escaleras y con lámparas de aceite, que era lo que tenía. Pero bueno, este es el padre de la espeleología moderna, o sea, el que se considera como el padre de la espeleología moderna. De ahí en adelante, la primera asociación o la primera Unión Internacional de Espeleología, la UIS, se formó en Eslovenia, en Ljubljana. Y después comenzaron a formarse diferentes escuelas deportivas, asociaciones, agrupaciones, que empezaron a darse ya como más énfasis a esto de la exploración y las expediciones. ¿Pero en qué consistió? Ojo, consistió no solamente en la parte científica, sino ya estamos hablando del siglo pasado, del siglo XX, que a veces ya nos suena como que, espérate, no es el siglo pasado, pero estamos ya en el siglo XXI. Entonces, llegando a la primera mitad del siglo XX, lo que sucedió es que la gente empezó a hacer más recorridos, más caminatas, empezó a conocer turísticamente algunas cuevas. Empezó a ver que había cosas muy interesantes, formaciones hermosas, hubo rapiña, por supuesto. Encontraron también restos arqueológicos, restos antropológicos, de los cuales también hubo rapiña, pero en fin. Después de ahí, bueno, en 1983 se creó, como pueden ver, la primera Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe, la FEALC, en Cuba, en Viñales, Cuba. Sin embargo, curiosamente, se tiene reportado justo en este año, 1983, que se utilizó la primera cuerda ahí mismo en Cuba para empezar a hacer un descenso dentro de cueva.
Y así como es, como les decía, ¿no? Se han formado muchas asociaciones, muchas agrupaciones, muchas federaciones, y todas estas, pues, con un único objetivo de proteger a los miembros y de reglamentar y proteger a las cuevas, y reglamentar y proteger a los que se meten a las cuevas. ¿Mm? Entonces, bueno, vámonos a México. En México, ¿qué sucedió? En México, pues desde el siglo XIX empezaron a explorar cuevas, como las grutas de Cacabomilpa y unas otras ahí por la zona de Guerrero. Muchos de ustedes conocerán la historia del americano estadounidense que se metió a la cueva, se perdió, se quedó atrapado, bueno, tuvo un accidente, se quedó atrapado dentro de la gruta de Cacabomilpa y el perro salía a ladrar y a aullar y la gente tenía miedo porque escuchaba al animal que aullaba, pues el animal seguramente pidiendo auxilio, pero la realidad es que pues la gente todavía teniendo estos prejuicios escuchaba los aullidos y los gritos que salían de las cuevas y entonces ¿qué pasó? Pues que la gente nunca se acercó, pobre hombre murió allá adentro y el perro murió junto a él. Es la historia que nos cuentan cuando vamos a conocer esa gruta por primera vez, ¿no? Pero bueno, pues eso empezó a suceder en el siglo XIX, pero ya formalmente en el siglo XX se creó primero la Sociedad Geológica Mexicana, no se creó, la Sociedad Geológica Mexicana comenzó a hacer un poco de investigación, un poco de exploración, el Instituto Geológico Mexicano y el Departamento de Exploración y Estudios Geológicos en 1922 como que le empezaron a pegar, ¿no? Hicieron algunos estudios, alguna investigación, algunos documentos al respecto, sin embargo, pues la revolución truncó todo esto. Se separó debido a la revolución, se interrumpieron todos estos trabajos y entonces, ¿qué sucedió? Hasta 1939 llegaron unos españoles que venían huyendo de la Guerra Civil Española. Dos cuates llamados Cándido Bolívar y Pieltani y Federico Bonet. Y ellos trajeron como que esta corriente que ya llevaba en Europa un poco más aquí a México y empezaron a explorar cuevas. Pero ¿qué sucedió también? Que lo que resulta ser que las cuevas mexicanas son bastante complejas. Por su morfología, son bastante complejas y difíciles de explorar. Entonces requieren un gran esfuerzo físico y un gran conocimiento y habilidades técnicas. Por esas fechas también empezaron a desarrollarse en Europa algunos otros equipos, materiales, y empezaron a correrse diferentes escuelas que ya hacían como deporte en Europa esa actividad. Al no haber tanta difusión o tanta investigación científica, la parte deportiva empezó a crecer mucho más rápido que la parte científica. La parte deportiva es aquella que solamente entra en las cuevas para conocerlas, disfrutarlas y salirse, sin ningún otro interés científico. Esto se le llama espeleísmo, más que espeleología. Espeleología quedamos que es exploración. Pero bueno, después de esto, ya lo que empieza a surgir en México son las asociaciones muy importantes, como la de excursionismo y montañismo del Poli. En 1962 se fundó y ellos empezaron también con esto, lo que es espeleología. Después, en el 63, surgió el Grupo Espeleológico Mexicano. Y ahí es donde tenemos documentado que en México se utilizó en 1982 una cueva por primera vez en México. Probablemente ya en algunas comunidades gente utilizaba sus cuerdas, sus mecates de yute o algún otro tipo de mecate para acercarse a las cuevas. Lo hemos visto incluso. Actualmente hay gente que lo sigue haciendo. Cuando son las cuevas tienen ciertas rampas o ciertos accesos no tan inclinados y no tan complicados, la gente sí va a utilizar un poco más esto, ¿no? Estos sistemas. Sin embargo, pues evidentemente esto hace que se pongan en riesgo porque no tienen las técnicas ni el conocimiento. Y bueno, ya para allá, en 1975, se crea el Grupo Espeleológico Universitario, el GEO, el que pertenece ahora a la UNAM, como parte de la Escuela de Montañismo de la UNAM. Y de ahí, como decíamos, se siguen formando muchas más agrupaciones, muchas más escuelas, muchas más, pues sí, agrupaciones, escuelas. En 1990, todas las agrupaciones mexicanas, o varias agrupaciones mexicanas, de las más fuertes que había en ese momento, deciden crear la Unión Mexicana de Asociaciones Espeleológicas, UMAE. O sea que ya la UMAE tiene sus añitos, ¿no?, de existir. Y esto, su objetivo es, primero, integrar o unir a los diferentes grupos que hacen espeleología dentro del país, conectarlos con otras asociaciones o diferentes grupos en el resto del mundo
y publicar y difundir el conocimiento de lo que se va obteniendo y que se va creando dentro del país. Y transmitirlos también, a su vez, a nosotros, lo que va a nosotros mexicanos, lo que va apareciendo en otros lados, lo que van descubriéndose, tanto de cuevas, técnicas, materiales, en fin. Esta es una actividad que va creciendo y que va requiriendo de muchas cosas. Después, en el año 2000, se funda Espeleorescate México, porque evidentemente entre más gente hay, la posibilidad de tener un accidente es mayor. Una cosa bien importante que tengo que decirles es la espeleología, como tal, no es un deporte de alto riesgo. Mucha gente considera que sí, porque manejamos cuerdas y demás, pero no es un deporte de alto riesgo, sino todo lo contrario. Es una disciplina muy controlada y muy cuidada que cuando se hace de manera adecuada, el riesgo de tener cualquier accidente es mínimo. Manera adecuada quiere decir desde buena condición física, buena condición mental, buen equipo, en buenas condiciones, manejar el equipo adecuadamente, manejar las técnicas adecuadamente, conocimiento de la morfología, de la geología, del agua, de las zonas a las que van, incluso de las condiciones sociales que existen en el momento, porque eso también puede ser un peligro. Entonces hay muchas cosas que cuando todo eso está bien trabajado, bien investigado, bien preparado, el riesgo es mínimo. Es más fácil tener un accidente jugando fútbol así que tener un accidente haciendo cueva. Y se los digo porque el porcentaje más alto de accidentes que yo he visto con gente que se dedica a hacer espeleo ha sido fuera de las cuevas. Casi todos nos hemos accidentado afuera de la cueva. Y dentro de una cueva, prácticamente en los pocos años que llevo haciendo esto, que son 19, accidentes complejos he visto 3, he conocido de más, pero he visto 3, y accidentes, torceduras y cosas así que no sé, hasta caminando, ¿no? Entonces, no piensen y no estigmaticen las cuevas y no piensen que las cuevas es algo, la espeleología es algo súper peligroso, porque, ojo, si está bien hecho, no, pero eso es lo importante, tiene que estar bien hecho y tenemos que estar trabajando con gente capacitada y que gente que lo sepa. Entonces, bien, las cuevas tienen cualquier cantidad de formas, de dibujos, de imágenes maravillosas que solamente los que estamos allá adentro podemos ver y podemos conocer. Requiere de mucho trabajo y hay paisajes increíbles que están allá adentro. Entonces, de aquí, ¿dónde podemos encontrar cuevas? Pues ¿dónde? En todas las regiones donde hay karst. El karst es una formación, son formaciones rocosas, bueno, es un tipo de material que es donde se forman la mayor parte de las cuevas. Ahí pueden ver en el mapa todo lo que está en rosa, es la zona donde hay karst, donde hay cuevas en el mundo. Son regiones importantes o regiones interesantes. Ahora que tenemos las cuevas más profundas del mundo, ¿dónde se encuentran? Bueno, básicamente las cuevas más profundas del mundo se encuentran en Georgia. Georgia, que ahora es la provincia, bueno, en realidad dentro de Georgia hay una pequeña provincia que se llama Dubjan, me parece, y que es donde están algunas de las cuevas más profundas del mundo. De hecho, la cueva más profunda del mundo está ahí. Como pueden ver, tiene una profundidad, la cueva Berioquina, de más de 2 kilómetros de profundidad, menos 2,212 metros. Y después de ahí le sigue la de Kruvera, el sistema Kruvera, igual con 2,197 metros de profundidad. Pero bueno, nosotros en las cuevas, igual que en la montaña, le llamamos cimas a la cueva, solo que cimas se escribe con S, no con C. Y eso denota el fondo de la cueva. Cuando hacemos cima en una cueva, estamos en el fondo de la cueva. Y una de las marcas más interesantes es los -1000. Entonces, los -1000 quiere decir que tú llegas a una profundidad de 1000 metros, de 1000 metros o más. Entonces ahí surge la pregunta, ¿dónde hay -1000 en el mundo? Y de ahí pues nos vamos básicamente a que, ¿cuántos -1000 en el mundo hay? Bueno, pues como pueden ver en la tabla, hay muchos. Hasta ahorita se tienen 106, de los cuales, como pueden ver, en México tenemos 9 -1000. México es un paraíso para la gente que hace espeleología. Hay muchísimas cuevas
y todavía una gran cantidad de cuevas no exploradas o no terminadas de explorar, o sea que seguimos haciendo exploración. En este planeta solamente quedan 2 regiones que no han sido exploradas por el hombre: el fondo del mar y las cuevas. Solo que el fondo del mar es muy difícil ir por las complejidades técnicas y nuestras capacidades morfológicas. Entonces, si no entramos con submarinos y con equipos especiales, no podemos. Pero las cuevas, ¿qué creen? Que ahí sí podemos llegar, siempre y cuando tengamos entrenamiento. Entonces, esa es la siguiente frontera, las cuevas. Todo lo demás en el planeta está explorado. Entonces, las cuevas es lo que viene a seguir explorando. Si quieren ser exploradores, los invito a que hagan cueva. Entonces, les decía, en México tenemos 9 menos miles, pero ¿dónde más hay cuevas? Bueno, pues pueden ver, creo que se ve muy poco, se ve pequeño, pero se los platico rápidamente. Dentro del mapa pueden ver todas las zonas donde hay cuevas en México, donde hay materiales. Donde están las cuevas más profundas, las cuevas más largas, los tiros verticales más largos dentro de México. Están en todas estas zonas. Vean que Yucatán está completamente cubierto de rojo, toda la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque toda la península de Yucatán está llena de cuevas submarinas. Son cuevas que en algún momento son zonas de la Tierra que en algún momento estuvieron fuera del agua, se produjeron a través de los siglos igual, por el agua que iba pasando por ahí, y después quedaron inundadas. Esa superficie terrestre se quedó bajo el agua, y todo eso son sistemas impresionantes, enormes. Entonces ahí hay también muchísimo por explorar. Esa es una disciplina aún más compleja que la espeleología, se llama espeleobuceo, porque no solamente hay que saber espeleología, sino también hay que saber buceo. Pero no buceo como el buceo deportivo o buceo del mar, sino es un buceo muy especializado por iluminación, por equipos de oxígeno, por la necesidad de mantener sistemas de vida, líneas de vida dentro de las cuevas. Es algo muy complejo. Es una de las actividades, es así, muy complejas, y si no se sabe hacer, de muy alto riesgo. Oye, En algún momento, Iván, perdón dime. que te interrumpa, me surgió una duda ahorita con lo que dijiste y a lo mejor es una pregunta muy absurda, pero me saltó. Venga, no hay preguntas absurdas, venga. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que mencionaste de hay cuevas profundas y hay cuevas largas? No es lo mismo. No es lo mismo. Una cueva profunda, ya lo vimos hace un momento, son los menos miles o como las que están en Georgia, de más de 2 kilómetros de profundidad. Es decir, de la entrada hasta la parte de la cima o hasta la parte que se ha llegado a explorar, porque no han terminado de explorarlas todavía. Sí. Eso es una cueva profunda, así. Pero una cueva larga es una cueva que en extensión horizontal tiene mucha extensión. Como les decía, este sistema, el sistema Mammoth que encontraron en Estados Unidos, que mide más de 500 kilómetros. Pero ya hay sistemas mucho más largos, ¿eh? Hay sistemas de como 1,300 kilómetros. Y escuchen bien, les llamo sistemas porque tienen varias entradas. Son cuevas que con el tiempo se van conectando unas con otras, y hay generaciones que han explorado una zona y que otra generación ya llega y encuentra y conecta con esa misma. O sea, es algo bastante interesante, muy divertido, muy entretenido y muy enriquecedor meterse a estas cuevas a hacer estas cosas. Y estas cuevas son. Entonces, esa es la diferencia. Son formaciones naturales, a diferencia quizás de una mina. Es correcto, son formaciones naturales, totalmente. Las minas es un lugar al que yo tengo mucho respeto y también que yo tengo mucho miedo, porque las minas son creadas por el hombre. Y cuando la naturaleza va encontrando el camino más simple y más sencillo, aunque también hay derrumbes y llega a haber cosas dentro de las cuevas, la naturaleza encuentra el camino. En el caso de las minas, el hombre va haciendo el camino y no siempre tiene el material o la resistencia para hacer seguro el lugar. No, hemos visto incluso muy sonados accidentes dentro de minas por derrumbes, por inundaciones, por explosiones, por muchas razones. Entonces, todas estas cosas que han sido creadas por el hombre, yo les tengo mucho respeto,
y a mí sí me da algo de temor entrar de pronto a minas. Pero incluso es muy curioso porque ha llegado a suceder que la gente explorando, o más bien haciendo minas, encuentran cuevas. El caso más conocido y que casi todos han escuchado es la cueva de cristales en Naica, ¿no? Que todo el mundo ha visto esas imágenes enormes con unos cristales increíbles de yeso, de calcita, que están ahí, ¿no? Y esa la encontraron pues haciendo la mina, ¿no? Trabajando en la mina, ahí la encontraron. Entonces, así como eso también llega a suceder. Pero sí, es muy diferente. Las cuevas que estamos hablando, que estamos platicando, son de karst y son zonas kársticas y son creadas por la naturaleza. Así como la naturaleza construye, también destruye. Por ejemplo, los cenotes también son cuevas, o fueron cuevas que de pronto el techo, la parte alta de la cueva se desplomó y dejó ver el pequeño hoyo que crea el cenote, ¿no? Pero todo eso es un sistema de cuevas, allá abajo, cuevas inundadas, como decíamos. ¿Sale? Entonces, bueno, este es un poco de lo que tenemos aquí de cuevas en México. Y bien, la más conocida, como decíamos, la de Cacahuamilpa, la botella de champaña de Cacahuamilpa, ¿no? Pero hay muchas otras cuevas muy bonitas con diferentes formaciones. Y podemos encontrar escenarios espectaculares. Hay que, como les decía, y ahí se puede ver en la imagen, trabajarle mucho, echarle muchas ganas y tener mucho conocimiento. Entonces, para las cuevas que tenemos, pues, materiales de progresión, originalmente, como ya vimos, ¿qué se utilizaban? Se utilizaban escaleras y ciertas técnicas. Algunas cuantas cuerdas y lámparas que eran más como lámparas de minero, lámparas de aceite o lámparas de acetileno, de carburo. Y es lo que se utilizaba anteriormente. Actualmente ya tenemos muchos más materiales y muchas más cosas, muchas cosas modernas, equipos que nos permiten estar dentro de las cuevas con mucha seguridad. Como les decía, arneses, bloqueadores de mano, bloqueadores de pecho, de sensores, cascos, conectores, cuerdas. Hay que tener mucho conocimiento de todo esto, los tipos de materiales. Cada uno de esos pequeños conectores, mosquetones, les llamamos nosotros, tienen diferentes funciones y diferentes utilidades. No todos sirven igual y no todos para lo mismo. Se han mejorado también los sistemas de iluminación para las cuevas, los sistemas de respaldo, los sistemas de seguridad. Hacer cuevas es una actividad bastante compleja y que requiere de mucho equipo técnico y de mucha gente. Normalmente la cueva es una actividad en la que sí participamos muchos para poder hacer una buena cueva. Se pueden hacer en solitario, sí, pero en realidad el objetivo de la cueva siempre es una actividad de grupo, no es una actividad competitiva. Se hacen competencias al respecto, sí, pero de técnicas, de habilidades, etcétera, pero no ponen a competir a la gente, no se pone a competir la gente dentro de las cuevas. Eso como que no es un deporte de competencia, no es una actividad de competencia, ni deporte, ni una ciencia de competencia. ¿No? Es muy, muy delicado y muy complejo para estar compitiéndole ahí, sí. Y me imagino que conforme van ingresando a un sistema de cuevas o todo esto, se van creando mapas de cómo son por dentro de la Tierra, ¿no? Muy distintos a los que hay, a los mapas exteriores. Correcto, son topográficos, son topografías, mapas topográficos de las cuevas. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros también es justo eso, documentar, porque si entras a una cueva, la conoces y te sales, y es una cueva que nadie había explorado, pues nadie va a saber que la exploraste. Y va a quedar ahí y nadie va a saber que existe. Entonces va a llegar otro y va a hacer lo mismo y se pueden entrar y salir por años, como en muchas comunidades, ¿no? Que de pronto ya no le dan la importancia, no le encuentran la importancia de todo esto, llegan a utilizarlas de basureros, de lugares para desechos, e incluso nos ha tocado lugares en los que construyen su letrina ahí en la entrada de la cueva y por ahí tiran todo lo de la letrina. Y cuevas que llegamos a ir en algún momento, muy bonitas, mucho más profundas de lo que se alcanzaba a ver, y que regresando unos años después, pues ya hicieron ahí su letrina y ya es prácticamente imposible entrar, ¿no? Pero sí, esa es otra parte de la espeleología, la topografía. Es parte como les dije al principio, es una actividad multidisciplinaria. Entonces, ¿qué incluye? Pues no incluye solamente la técnica de la gente que hace los armados, se llaman armadores, y la técnica que hace los mapas, que son las topografías que se van haciendo. Ahora ya hay instrumentos mucho más modernos para irlo haciendo, y cada vez la tecnología nos va permitiendo pues, hacer mejores cosas más detalladas, ya mapas en 3D, ya animaciones en 3D de cuevas, ya por ahí pueden encontrar algunas en internet, pero también hay
la gente que, el equipo de fotografía, por ejemplo, el equipo, también hay equipos de rescate, como les decía hace un rato, ya conforme va habiendo más gente, pues ha habido algunos accidentes en cueva. Un accidente en cueva es algo muy complejo, pero muy, muy complejo. Aquí en México se formó en el año 2000 Rescate México con la única finalidad de ayudar a la gente que queda accidentada dentro de las cuevas y que no puede salir por sus propios medios, o a los grupos. Por ahí han sido sonados muchos casos. Los no tan jóvenes recordarán que hace un par de, no, como casi ya 4 sexenios, hubo el muy sonado caso de los ingleses que venían a México y que quedaron atrapados en unas cuevas en Puebla. Hace no tanto tiempo, este grupo de niños en China que quedaron atrapados, en China me parece, o en Asia, no me acuerdo dónde fue, que quedaron atrapados también dentro de una cueva y fue toda una expedición internacional para sacarlos de ahí. En fin, es muy complejo. Por eso hay que tener tanto conocimiento y tantas cosas, tanto equipo. Pero no solamente es tener el equipo, es saber darle mantenimiento, saber cuidarlo, saber llevar la bitácora de uso. O sea, todo esto hay una especialidad que solamente se dedica a esto, al cuidado, al almacenamiento adecuado, al manejo adecuado de los equipos, de los materiales, y siempre están diseñando nuevas cosas. Entonces, como les decía, se requiere mucha gente y de mucho material, muchas cuerdas, muchos conectores. O sea, nosotros si queremos entrar a una cueva que mide 100 metros, en promedio debemos llevar el doble de cuerda. Así, nada más para poder entrar. Si la cueva mide más, pues debemos llevar más. Así. En promedio generalmente es eso, ¿no? El doble de cuerda lo que mide la cueva es el doble de cuerda que necesitamos. Y la cuerda no es fácil tampoco de conseguir. Y para esto, para poder movernos dentro de la cueva, existen diferentes técnicas y diferentes formas de hacer la progresión. Hay varias escuelas, la escuela francesa, la escuela inglesa, la escuela española, la escuela brasileña y la escuela americana, básicamente la tejana. Aquí, con lo que estamos más familiarizados, como llegaron primero los españoles y después los franceses, estamos más familiarizados con la técnica francesa, que es la que más utilizamos nosotros, bueno, aquí en la UNAM. Realmente sí conocemos algunas otras son variantes unas de otras, tienen algunas modificaciones, pero en general es más o menos similar, los equipos son similares, a diferencia de las técnicas, por ejemplo, la tejana, que es sí un poco más pues yo siento desde mi punto de vista que es un poco más dinámica, requiere un poco más de esfuerzo técnico, y a mí no me gusta tanto, pero bueno, pues hay quien se adapta muy bien y quien le funciona y lo hace. Aquí lo interesante, lo importante de todo es que lo hagamos con seguridad y con conocimiento. Como les decía, aquí tenemos las técnicas donde pues vamos subiendo de dos maneras diferentes con la técnica francesa. Una técnica de progresión es alternando piernas y otra es con las dos piernas subiendo. Pero como ven, pues ahí necesitamos todo el equipo que viene, en este caso el dibujo, ya viene de un libro que tiene algunos años, entonces ven que este espeleólogo trae una lámpara de acetileno, ya no usamos las lámparas de acetileno básicamente. Ya ahora la tecnología la tecnología de LEDs y baterías recargables y demás nos ha permitido no contaminar y utilizar mucho mejor los sistemas de iluminación más eficientes. Aunque yo debo confesar que siendo como, pues ya teniendo los años que tengo, siendo un romántico de la iluminación, la verdad es que la luz que te daban las lámparas de carburo era una luz muy natural, una luz hermosa y muy, muy buena. Para fotografía esa luz es espectacular. Pero desafortunadamente también el carburo ya es algo contaminante y es algo que ya no se consigue fácilmente, el carburo de calcio. Además de que podría generar otros problemas porque pues, es una lámpara de acetileno y manejar un cilindro de acetileno mientras estás ahí, pues también tiene sus detallitos, ¿no? Y bueno, pues como les decía, hay muchos escenarios, muchas cosas increíbles. Esta es una cueva que está en Veracruz, que me gusta mucho. Y como pueden ver ahí, si se ven a detalle, pues hay hasta ya se me fue la foto. Hasta por allá un compañero, no sé si alcanza a ver la flecha que pongo. Hasta para acá otro compañero y por ahí abajo hay algún otro en la foto. No, estas son fotos nuestras. Okay. Y bueno, pues ya estamos terminando de esta pequeña plática, porque es una pequeña plática. Pueden encontrar muchas cosas, hay que meterse al agua, hay que saberle nadar.
puedes encontrar tubos, puedes encontrar formaciones. No hablamos de las formaciones, pero pues también es todo un tema. Hay que encontrar pequeños agujeros por los que puedes entrar, salir, parecer que quedas atrapado. Sí, es difícil, ¿no? Y hay cosas impresionantes como lo que pueden ver en la última foto que salió ahí. O sea, son cosas increíbles. Y como les decía, es multidisciplinaria. ¿Por qué también? Pues porque al igual que nosotros como espeleólogos, también hay proyectos de geólogos, de biólogos, de gente que se dedica a todo el manejo de lo que es el agua, de dónde vienen. En fin, hay un montón de disciplinas que se benefician y que aprenden de todo esto. Pero pues primero necesitamos saber hacer espeleología. Entonces, estamos terminando, bueno, mi presentación, no la transmisión todavía, porque seguramente por ahí tienen algunas preguntas. Sí, claro. Pero, pues yo los invito a que se acerquen a la Asociación de Montañismo de la UNAM. Los invito a participar. Esto es un mundo dentro del, bueno, bajo el mundo. Es todo un mundo de verdad. Es increíble, es padrísimo. Y les garantizo que si tienen un poquito de ganas de tener una nueva aventura, se los recomiendo. Muchas gracias. Vale la pena el esfuerzo. Claro que sí. Y yo me imagino pues ahora que sí les dejo ahí solo un pequeño. Me imagino que Adelante. debe ser el aprender a lidiar con tus propios miedos, ¿no? O sea, esto que veíamos en la última fotografía de cómo se va estrechando el camino, y si eres claustrofóbico, no me imagino cómo puedes ir haciendo eso, y si también entre más profundo te vayas metiendo, entre más oscuridad haya, la falta del oxígeno, la falta de aire, la falta de luz, todo eso, o sea, el ir aprendiendo a adaptar tu mismo organismo, tu mismo cuerpo para lo que vayas encontrando, porque finalmente conforme vas avanzando, no sabes qué va a haber más adelante. Finalmente las imágenes que nos muestra son bellísimas, pero pues me imagino que también en el camino, desde que entras a una cueva, te puedes encontrar con animales, con insectos, con bichos raros, ¿no? Entonces, es de todo un poco, todo esto, ¿no? Miren, eso es algo que no mencioné, por ejemplo. En las cuevas hay 3 tipos de fauna, ¿no? Está la fauna que realmente vive dentro de las cuevas, vive, se alimenta y todo. Está la fauna que se resguarda dentro de las cuevas, pero sale a alimentarse, como los murciélagos, algunos pájaros, etcétera, los osos incluso que hemos visto que se mueven en las cuevas. Y están los que accidentalmente terminan adentro, como víboras, arañas y demás, que se caen y ya no pueden salir. Básicamente, la vida dentro de las cuevas, la vida macroscópica, o sea, animales grandes, encuentras en las entradas, que es donde más fácilmente encuentras. Claro. Ya más adentro, el tipo de vida que encuentras es como un poco más difícil, más fina de encontrar. Si encuentras peces ciegos, camarones, murciélagos, insectos, hay una fauna bien interesante y bien bonita adentro, y organismos microscópicos, bueno, todos los que te puedas imaginar, ¿no? Retomando un poco lo de Naica, dentro de los cristales de Naica, dentro de los cristales, había agua atrapada, que llevaba más de 100 millones de años ahí atrapados. Y ahí encontraron microbios que pudieron revivir, científicos de la NASA, después de 100 millones de años. ¡Wow! Así es el tipo de fauna que puedes encontrar también, ¿no? Pero mira, tus miedos, pues, aprendes a manejarlos, y nos hemos encontrado durante todos estos años que hay gente para todo, ¿no? Hay gente que entra con muchas ganas, con mucho empuje, que de pronto dice, sí, yo voy a vencer mi miedo, la claustrofobia, las alturas, a todo, y algunos que se dan cuenta que lo pueden vencer, encuentran diferentes mecanismos, resulta ser que sí puede ser muy estrecho, pero hay más amplitud hacia los lados, entonces no se sienten tan atrapados, y ven compañeros que están del otro lado, entonces nosotros mismos apoyamos. Y hay compañeros que también dicen, no, le tengo miedo a las alturas y volteo al tiro, pero como no veo el fondo, pues entonces digo, bueno, pues no sé qué tan profundo es, puede tener 10 metros o puede tener 100 metros, no lo sé, no lo veo. Entonces, y esos son mecanismos que la gente ha encontrado, pero ha encontrado también gente que de pronto dice, no puedo y nomás no. Bueno, y es válido, claro, no todos somos para todo. Claro. Entonces, ahí, pues, quien quiera, lo invito a que... ¿Cómo? ¿Es necesario entrar a veces con tanques de oxígeno, entre más profundo sea? No. No, hay diferentes tipos de cuevas. Sí existe el riesgo de encontrar gases raros, sobre todo CO2.
El CO2 se produce principalmente por el guano de los murciélagos, por lo mismo, igual que nosotros, la respiración, los murciélagos. Las cuevas de Lascaux en Francia las cerraron porque el CO2 de los visitantes estaban dañando las pinturas rupestres. Entonces, al igual que nosotros, cuando hay poblaciones de murciélagos muy grandes, esos producen CO2. El guano, si hay condiciones de calor, también hacen que el CO2, que se desprenda CO2. Y eso sí te pone en peligro. Entonces hay que saber identificar muy bien esos lugares. Hay que llevar equipos detectores de CO2. Claro. Dependiendo de las concentraciones, hay diferentes concentraciones. Entonces sí hay riesgos, existen, pero no es necesario que entres. Hay cuevas a las que no puedes entrar, más que con oxígeno. Pero pues hay tantas cuevas y tantas que faltan por explorar que dices, esta no, tiene cosas raras, es peligrosa, no voy a la que sigue. Y hay tantas y tantas. Claro. Solo en México se calcula o se dice por ahí que hay más de 100,000 cuevas o 150,000 cuevas en México, y de las cuales se supone que por ahí está explorado el 25% más o menos. Falta muchísimo todavía. Lo que no nos queda mucho es tiempo y estamos ya en la recta final del programa. Y antes de pedirles a ustedes su comentario en positivo a propósito de la pandemia, preguntarle a Luis Bolaños si hay algún comentario, queja, sugerencia, duda de parte del público que nos... No, la verdad es que todo bien. Tenemos comentarios. Amaya Rebollar recomendó a Pato Suárez que viera el programa. Ojalá por ahí nos esté viendo. Isabel Aguilar Sandoval dice, muy interesante, con riesgos, pero debe ser formidable conocer las cuevas subterráneas creadas por la naturaleza. Pues definitivamente sí, ¿no? Hemos visto unos paisajes increíbles. Juan Fernando Domínguez Yáñez le manda un saludo a nuestro invitado Iván González. Sé que eres un excelente instructor. Bueno, en fin, seguramente irán saliendo más comentarios ahí con las mayores visiones del programa. Pero muy interesante, la verdad es que sí, yo me confieso, le da muchísimo miedo me da claustrofobia y de repente con el agua también es complicadísimo. Una vez me quedé atorado en un cenote y pues sí, exacto, hasta que no le sacas el miedo, hasta que no dices, esa vez lo que me estaba atorando era el chaleco salvavidas, me tuve que quitar el chaleco salvavidas y así pude brincarla, ¿no? Pero es eso, o sea, si no enfrentas tus miedos, te pierdes mucho y puedes perder hasta la vida. Decía mi padre, solo hay que tenerle miedo a tener miedo, ¿no? Claro. Sí, creo que sí. Claro. Oigan, me imagino que en el programa de mañana, que ya es historia y anécdotas, nos estaremos abordando precisamente eso, historia y anécdotas dentro de la Asociación de Montañismo, dentro del área de espeleología, de viajes o aventuras o expediciones por parte de los miembros de la Asociación de Montañismo, concretamente de la UNAM, ¿no? Estamos a nada ya de terminar el programa, un par de minutos, 2-3 minutos que nos quedan, y quisiera aprovecharlos para hacerles la pregunta que desde hace 28 programas, este es el programa 28, desde hace 27 programas le hacemos a todos nuestros invitados, a propósito de la pandemia, su mensaje en positivo. Empezamos contigo, Gerardo, por favor. Bueno, pues la semana pasada dieron muy buenas noticias, vacunación del sector de la población con 50 años, también tenemos el índice más bajo de hospitalización. Eso ya nos permite sentir un poquito más de optimismo. O sea, hay que aguantar otro poquito más, seguirnos cuidando y aguantar un poquito más. Ahora sí ya se ve más cerca el final de esto. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Y sí, ciertamente albergamos esa buena noticia que surgió la semana pasada, pero no por ello bajemos la guardia en los cuidados que sigamos teniendo. Iván González, tu mensaje en positivo a propósito de la pandemia, por favor. Bueno, yo los invito, cuídense mucho. Como dice Gerardo, ya estamos más cerca. No se confíen porque aún hay riesgo, pero no dejen de explorar, no dejen de tener curiosidad, no dejen de seguir queriendo aprender. Eso es lo más importante de todo. Y me parece, Luis, gracias, Iván, me parece, Luis, que sin temor a equivocarnos, al igual que lo hemos visto en las 2 semanas anteriores con los temas que hemos abordado de montañismo, de espeleología, sin duda que es uno que también se antoja para cuando se pueda ya salir más libremente para poder abordarlo, ¿no? Sí, el contacto con la naturaleza que ya nos llama, nos grita, ¿no? Hay que aguantar. Y sobre todo con técnica y con seguridad, sobre todo.
Pues yo les quiero agradecer a todos ustedes el que nos hayan acompañado, el que hayan, la exposición, por supuesto, de Iván, muy completa, muy interesante, e invitarlos, Luis, para que el día de mañana nos acompañen en la segunda parte de espeleología, ya en historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes, un placer saludarlos. Síganse cuidando, pónganse pumas, pónganse tapabocas. Gracias, Iván González. Un gusto escuchar tu disertación. Gracias por habernos compartido la misma. Gracias a ustedes y pásenla bien, síganse cuidando. Gracias, Gerardo Rodríguez. Ya te estás convirtiendo en un habitual de estas emisiones. Gracias por habernos acompañado nuevamente. Así es. Yo soy Rodrigo de Buen. Nos vemos mañana. Gracias, nos vemos mañana con la segunda parte, donde abordaremos la espeleología ya desde la óptica de la Universidad Nacional Autónoma de México dentro de la Asociación de Montañismo, en historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, mañana a través de esta plataforma en punto de las 10 de la mañana. Por hoy es todo. Muchas gracias por habernos acompañado y como lo hemos venido recordando y pidiendo en cada emisión que hemos tenido de Aprende un Deporte y de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, a seguirnos cuidando, por favor. Ya lo decía Gerardo, ya lo remarcaba también Iván, pareciera que estamos ya cerca de poder tener, ver la luz al final del camino, pero siguen en nosotros el seguirnos cuidando, el seguir manteniendo la sana distancia, en hacer uso del cubrebocas cuando estemos fuera de casa y en suma, siguiendo cuidándonos, seguir cuidándonos porque queremos, anhelamos poder volver a vernos en persona en algún momento que quizás ya no sea tan lejano. Muchas gracias, por hoy es todo. Buenas tardes, buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.